El versículo de memoria dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. En nuestro estudio de esta semana procuraremos descubrir las raíces de nuestro descontento, que, como estudiamos la semana pasada, es pecaminoso y nos lleva a la rebelión y la ingratitud. El hecho de que el descontento tenga raíces quiere decir que no son visibles para los demás, pero son muy nocivas. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura generalmente germina en la oscuridad de algún alma marchita y luego florece convirtiéndose en una crítica pública y maligna contra nuestros hermanos y produce división. Esta raíz de amargura contamina a muchos en su descontento y rebelión. Pero antes de avanzar en el estudio de estas raíces de amargura, ignoradas muchas veces hasta por la persona que las alberga en su corazón, es muy conveniente definir lo opuesto al descontento. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo define ahora la más preciosa posesión que el hombre puede tener. Millones de personas han recorrido el mundo buscando paz mental y tranquilidad de corazón. Miles de millones de dólares se gastan anualmente en los esfuerzos que hace el hombre para encontrar contentamiento en diversiones, viajes, bebidas alcohólicas y la satisfacción de sus pasiones físicas. Sin embargo, el propósito de esta búsqueda es ineficaz porque el hombre aún tiene que vivir con su conciencia y enfrentarse a la pregunta sobre su destino eterno. Pero la dádiva de Dios no solo es vida eterna, sino que proporciona paz mental. Una paz que significa que ha aprendido a confiar en un Dios amante en medio de todas las incertidumbres de la vida. Cuando amigos o extraños entienden mal al cristiano, cuando las dolencias comienzan a hacer declinar la fortaleza de la juventud, cuando los amados desaparecen con la muerte, entonces el cristiano halla en su santa religión una paz mental que le da contentamiento, valor y esperanza. La efímera gloria de la tierra no lo domina. Conoce una tierra mejor y un amo más digno de confianza. El cristiano no necesita más porque tiene a Dios como su único ayudador. Tranquilo y dueño de sí mismo, presenta un magnífico contraste con las apresuradas, nerviosas e insatisfechas multitudes que lo rodean. Dicho esto, veamos ahora algunas de las raíces de amargura y descontento que están ocultas a la vista y sacan la cabeza de tanto en tanto para poder arrancarlas de nuestra vida. La primera de ellas es un corazón dividido. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Cristo es el príncipe de paz. Él es quien ha traído la paz del cielo a la tierra y ha impartido ese regalo a los hombres. Sin embargo, cuando una persona
hace la paz con Dios, con frecuencia el mundo la considera enemiga. Cristo vino a poner a los pecadores en paz con Dios, pero al hacerlo inevitablemente causó la discordia entre ellos y los que se negaron a recibir la oferta de paz. Seréis aborrecidos de todos, dice Mateo 10:22. El cristiano nunca debería conformarse con la paz que se logra mediante componendas con el mal, ni debería conformarse con esa paz. Cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces sus amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos e implacables. Cuando Joseph Kidder, un joven que residía en Bagdad, Irak, hijo de un comerciante, nacido en un hogar cristiano nominal, ya que pertenecían a la Iglesia Cristiana Ortodoxa, y que había recibido casi nada de instrucción religiosa, disfrutaba de una vida feliz y satisfecha. Su sueño era ser jugador de fútbol profesional. Una tarde, con su primo, caminando por la ciudad, llegaron hasta la iglesia adventista de Bagdad, donde había un cartel pequeño que publicitaba una película sobre la vida de Jesucristo e invitaba a pasar a mirarla. Decidieron entrar y este joven quedó estupefacto ante lo amante y amable que era Jesús y cómo hacía maravillosos milagros. Desde ese momento comenzó a asistir a la iglesia y a aprender acerca de Jesús. Pero en la sociedad en que él vivía, apostatar de su religión era sinónimo de marginalidad, rechazo y muerte. Fue entonces que se graduó del colegio secundario con muy buenas notas y obtuvo una beca para estudiar en la Facultad de Ingeniería por 4 años sin pagar nada. Había al mismo tiempo decidido bautizarse, pero los exámenes eran generalmente en sábado. Si tomaba los exámenes, no sería fiel a Dios. Si dejaba pasar los exámenes y se bautizaba, perdería todo el año de estudios. Decidió bautizarse y no asistió a los exámenes. Perdió así 2 años y la beca que había ganado. Fue echado de la universidad y lo único que podría hacer era entrar en el servicio militar. Cuando su padre vio lo que estaba sucediendo, pensó que se había vuelto loco o que estaba bajo algún tipo de hipnosis. Se enojó muchísimo y llamó a todos los familiares a su casa. Joseph, en su libro Huida de Babilonia, relata lo que pasó ese día. La casa estaba repleta de gente que había venido a desanimarme y a convencerme de cambiar mi decisión. ¿Cómo puedes hacer esto?, me gritó mi padre. Sí, estás loco, exclamó uno de mis tíos. Estás deshonrando a tu familia, vociferó mi padre. ¿Cómo puedes querer ser un adventista del séptimo día? Esa religión es una secta, es una religión judía. ¿Perdiste la cabeza? Yo solo permanecía allí, confundido y bajo extrema tensión. Mi papá se sacó los zapatos, me los arrojó y me escupió. Al ver esto, mi primo Basher sintió que era su deber castigarme, así que él y uno de mis hermanos me agarraron por debajo de mis hombros, me levantaron y comenzaron a golpearme. Pronto
Todos los muchachos y los hombres reunidos se unieron a la golpiza, dándome puñetazos y escupiéndome desde todas las direcciones. Me tiraron de los cabellos y de las orejas y me gritaron palabras llenas de odio sobre cuán estúpido era y cuánta desgracia les traía. Esa tarde Joseph Kidder fue golpeado casi hasta la muerte, arrojado a la calle inconsciente, expulsado de su familia para siempre, todo a causa de su nueva fe. En todo este punto estamos tratando en realidad de un tema que es la lealtad. Aunque Jesús nos invita a cada uno de nosotros a respetar a nuestra familia, tenemos una lealtad superior. Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Muchas veces la decisión de seguir a Jesús es una situación difícil, como fue la de Joseph Kidder, quien no sabía entonces de las muchas luchas, dificultades y sacrificios que todavía le esperaban. Pero la oración, la fe en la Biblia y el apoyo de su nueva familia de la fe lo llevarían a una vida de ministerio y servicio que continúa hasta el día de hoy. Pero, ¿dónde está en este punto la profunda raíz de amargura que nos roba el contentamiento y el gozo? En tener un corazón dividido, o como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es el hombre de dos almas, cuya mente se encuentra dividida entre la atracción de los placeres terrenales y el deseo de ser completamente fiel a Dios. Literalmente tiene dos caras. Pretende estar bien con Dios y con el diablo. Pero Jesús claramente dijo, ninguno puede servir a dos señores. El de corazón dividido vacila entre la fe y la incredulidad. Es inconstante, inestable, tiene un estado de confusión que le impide decidir firmemente, algo que se opone a la paz. Es inestable en todas las fases de su vida y su experiencia religiosa no será satisfactoria ni para él mismo ni para Dios. La perturbación mental y la confusión en todos los asuntos de la vida serán la consecuencia natural de una confianza vacilante en Dios. La segunda raíz de amargura que vamos a ver es el egoísmo. Se entiende como egoísmo el inmoderado y excesivo amor a uno mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin preocuparse de los demás. Se consideran sinónimos de egoísmo la codicia y la ambición. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto se entiende que el amor que damos a otros es una réplica del amor que nos damos a nosotros mismos. De este modo, el amor propio es el que nos lleva a respetar, apreciar, no juzgar y tener consideración por los otros. Pero el amor por nosotros mismos debe estar estrechamente relacionado con la condición de ser hijos de Dios
y con un sentido del justo equilibrio. Ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Romanos 12:3. Si nos desviamos de este punto de equilibrio, podemos llegar a negar nuestra individualidad, criticarnos y juzgarnos a nosotros mismos sin compasión. Caemos entonces en la ausencia de autoestima y en conductas que lesionan nuestro cuerpo y nuestra psiquis. Querernos a nosotros mismos es también nutrir nuestro cuerpo con alimentos sanos, vigilar apropiadamente las avenidas del alma, regocijarnos en nuestras cualidades personales y celebrarlas, pues son dones de Dios, reconocer nuestras emociones y sentimientos. Por otro lado, nos podemos desviar de ese punto de equilibrio que nos da la palabra hacia el egoísmo, el egotismo y el egolatrismo, que es considerarnos el centro del universo. La declaración "amarás a tu prójimo como a ti mismo" no era común en la época de Moisés, y no lo es en ninguna época. Lo natural en el ser humano es la tendencia en vengarse de los demás y de no llevarse bien con las otras personas, de no amarlas como se ama a sí mismo. El egoísmo prevalece hoy, como lo ha hecho en todos los tiempos, y siempre hay poco amor por el prójimo cuando sus intereses entran en conflicto con los propios. Generalmente, cada uno trata de buscar lo suyo. Para ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. En el caso de los dos hermanos que peleaban por la herencia, Jesús habla de la avaricia y del materialismo en Lucas 12:15. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente de las que pertenecen a otro. Sin avaricia en el corazón no habría ninguna disputa que arreglar. Jesús, como siempre, fue a la raíz de la dificultad. Lo que más necesitan los hombres no es un sueldo mejor o mayores ganancias. Necesitan un cambio del corazón que los habilite para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo algo muy importante. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El materialismo se encuentra en la raíz de los mayores problemas del mundo actual y es la base de la mayor parte de las filosofías políticas y económicas, causante de una gran parte de los conflictos entre clases y naciones que afligen a la humanidad. La parábola del hombre rico que solo piensa en acumular más riquezas y que piensa, no tengo dónde guardar las cosechas, pero este hombre no pensó en los muchos que necesitaban los bienes que Dios le había concedido con tanta abundancia. Sus intereses egoístas lo enceguecían. Había amasado una fortuna y ahora
se iba a dedicar a disfrutar de las buenas cosas de la vida sin trabajar más, pero no sabía que esa misma noche moriría y otros disfrutarían de sus riquezas. El Evangelio tiene el propósito de apartar los pensamientos de los hombres de sí mismos y elevarlos a Dios, proyectándolos sobre sus prójimos. El egoísmo es otra de las raíces del descontento que nos induce a estar preocupados y angustiados y en ansiosa inquietud para acumular bienes y protegerlos de los ladrones. En lugar de este estilo de vida basado en el egoísmo y el acaparamiento, Dios nos propone vivir según el modelo de Cristo, quien, siendo igual al Padre en todo, se despojó de los privilegios y las prerrogativas divinas y se convirtió en hombre. No solo se hizo hombre, llegó a ser el más humilde de los hombres, un siervo. No solo se hizo siervo, sino en un siervo humilde y obediente. Y además de todo esto, sufrió la muerte en la cruz, la más horrible de las muertes. Él nos enseña, mediante su ejemplo, que una vida de servicio abnegado es una vida de descanso y gozo duraderos. Tercera raíz, la ambición. La ambición es considerada otra raíz de amargura que nos impide alcanzar el contentamiento y el descanso tan necesarios para el alma. Pero, ¿qué es la ambición? Es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Se ha diferenciado una ambición desmedida que resulta peligrosa para la persona y para quienes se relacionan con ella. El perfil clásico del ambicioso es el de alguien ávido por adquirir riqueza material y tener o ser más que los demás a cualquier precio y por cualquier camino. Por otro lado, una persona que carece de ambiciones tiende a reprimir sus aspiraciones y puede precipitarse en el fracaso o la mediocridad. En el medio de estos dos extremos están las personas que se trazan metas y buscan conseguirlas. La ambición les asegura la dosis de energía y coraje para concretar los deseos, los planes y aspiraciones que tienen. Es allí cuando hablamos de una ambición positiva, en la cual se admiten los errores y se aprende de ellos. En 1 de Timoteo 3:1, Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, en este punto trataremos de la ambición extrema, negativa, como una raíz de amargura que lleva al descontento o insatisfacción. Cuando los discípulos retornaron a Capernaum con Jesús, procuraron ocultar al maestro el espíritu de rivalidad que los embargaba. Ahora, poco después de su regreso, surgió la oportunidad de tratar el problema con ellos. Mientras Pedro estaba pescando para conseguir el dinero del tributo, Jesús habló del asunto con los 11, quizás en la casa de Pedro, pero ellos no querían tratar el tema. Después que Pedro volvió,
uno de los 12 se atrevió a hacerle la pregunta que habían estado discutiendo entre sí en secreto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Unos 6 meses más tarde, Jacobo y Juan, por medio de su madre, pidieron a Jesús que les concediera lugares de preeminencia en su reino. Después de la entrada triunfal en Jerusalén y después de que Jesús hubo afirmado que era el Señor del templo, surgió nuevamente la cuestión de los primeros lugares en el reino, y en la misma noche, cuando Jesús fue entregado, se discutió de nuevo sobre el tema. Lucas 22-24. Los discípulos se consideraban como los más encumbrados dignatarios del reino. Era tan importante este punto en sus imaginaciones febriles que excluyó lo que Jesús les dijo acerca de sus sufrimientos y su muerte. Sus ideas preconcebidas eran una infranqueable barrera mental para la verdad que Cristo quería impartirles. Volviendo a la conversación en casa de Pedro, en respuesta a la pregunta hecha a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó a un niño en sus brazos y les dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Los discípulos discutían quién sería el mayor porque no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia divina por un lado, y por otro porque no estaban verdaderamente convertidos. Por eso Jesús procuró hacerles entender el principio de la verdadera grandeza, pues si no lo aprendían, ni siquiera entrarían en el reino de los cielos. En Mateo 20-25, Jesús les dijo que en este mundo las personas importantes se enseñorean de los demás y las controlan. El jefe es el más importante y los demás deben obedecer sus órdenes. Con solo una palabra, esta persona puede exigir que les sirvan para satisfacer hasta su menor necesidad. Así se comportaban el gobernador romano con sus insignias y su séquito, el potentado oriental con sus esclavos, el comerciante rico con sus sirvientes y el terrateniente con sus propiedades. El mundo los considera grandes, pero en la apreciación de Cristo solamente el servicio es la insignia de la grandeza. La grandeza no consiste en mandar a otros a hacer cosas por nosotros, sino en hacer cosas por los demás. Cristo trastornaba por completo los criterios del mundo. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Deseado de todas las gentes, 504. Si nos dejamos engañar por la concepción de liderazgo del mundo que funciona ejerciendo autoridad absoluta y poder sobre los subalternos,
Esta será una poderosa raíz de amargura que nos quitará la paz y el descanso y no permitirá que entremos al reino eterno. La conversión a los principios de Cristo y a los valores del reino es fundamental para alcanzar descanso en Jesús. El cuarto punto que vamos a considerar como raíz de amargura es la hipocresía. El martes de la semana de la crucifixión, en las últimas horas de la tarde, Jesús se dirigió con palabras muy duras y de condenación a los escribas y fariseos, procurando así quebrantar las cadenas que ataban al pueblo a la tradición. Los escribas y fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, es decir, se habían erigido en los intérpretes oficiales de los escritos de Moisés. Jesús no pone en duda sus enseñanzas, pero hace resaltar la hipocresía de estos autoproclamados maestros. Su exhibición de piedad, de mayor santidad, el amor a la preeminencia en las actividades religiosas y seculares eran especialmente irritantes. Dicen y no hacen, predican pero no practican. Decir y no hacer convierte a una persona en hipócrita. Hipócrita proviene de un verbo que significa fingir, disimular. El deseo de ser alabado era la motivación de estas conductas altisonantes. La persona criticona y censuradora es siempre hipócrita en sus críticas. En parte tienen el propósito de cubrir sus propios pecados. Los fariseos se jactaban de su absoluta lealtad a las Escrituras, pero sus buenas obras consistían en la práctica minuciosa de los requerimientos de las ceremonias y los rituales, antes que lo más importante de la ley. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eran amos duros que ponían cargas pesadas sobre la gente, que no eran parte de la ley mosaica, sino de la tradición rabínica, que solo producían desánimo y cansancio. En buena medida su obediencia era externa, semejante a un manto, para que los hombres los admirasen. Siempre buscaban los asientos de honor, los lugares reservados para las personas importantes, mientras que la gente común se sentaba en el suelo o permanecía de pie. También gustaban de que se les llamara rabí, es decir, un hombre versado en la ley de Moisés, y este título tendía a dar prioridad a la autoridad humana antes que a la palabra expresa de Dios. Su actitud mental era tan estrecha que pensaban que el reino de los cielos era una especie de club privado en el cual podrían entrar solo aquellos que estuvieran a la altura de las exigencias que ellos establecían. Aunque Jesús los llamó hipócritas, guías de ciegos y sepulcros blanqueados, incluso también les dijo generación de víboras, términos muy duros. Con gran ternura y con lágrimas en sus ojos, también les dijo: quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste.
Mateo 23:37. Nunca se oyó de labios de Jesús una expresión más conmovedora ni de más tierna solicitud. Casi habían llenado la copa de su iniquidad, pero mientras había algo de tiempo, Jesús los exhortaba a arrepentirse. La hipocresía es una extensa e intrincada red de raíces subterráneas que no nos deja ver nuestra propia condición perdida y que indudablemente nos lleva a la crítica y condenación de los demás. Nunca alcanzaremos así el auténtico descanso del perdón. Y finalmente vamos a hablar de la ansiedad. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús en Juan 14:1. ¿Cuántas veces nos sentimos turbados y confundidos con las dificultades que diariamente nos presenta la vida? La ansiedad, la confusión, el temor opresivo parecen omnipresentes en este mundo saturado de información. No se turbe vuestro corazón. Aunque las perspectivas inmediatas sean alarmantes, el futuro es brillante. La inseguridad y la depresión afecta a muchos hoy y se preguntan, ¿por qué la existencia? ¿Para qué vivir? Para millones el mañana no ofrece esperanza alguna. El profundo pesimismo que envuelve a nuestra sociedad se debe a la pérdida de fe en Dios. El terrible incremento de la delincuencia y la decadencia moral, la pérdida de confianza en los líderes y políticos humanos para solucionar los problemas del hombre, las enfermedades, la superpoblación y el creciente amor a la comodidad, la diversión y el placer. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los hombres de ciencia prometieron una pronta solución a todos nuestros problemas. Pero el mañana prometido ya está aquí y con él han llegado problemas sin precedentes. Jesús nos habló de todas estas decepciones, pero también prometió un futuro glorioso que calma nuestra ansiedad, ilumina nuestros problemas presentes y presagia un futuro con matices de arco iris. Esta expectativa radiante hace que esta vida sea superlativamente digna de ser vivida. El mañana no ha sido cancelado. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. Como conclusión, diremos que hemos estudiado acerca de las raíces del descontento y las hemos comparado con las raíces de los álamos. Una planta de alfalfa de unos 30 centímetros de alto puede tener raíces de hasta 10 metros de longitud. Si pudiésemos poner las raíces de una planta de maíz una detrás de la otra en una sola fila, formaríamos un hilo de 30 a 40 metros de largo. Las raíces del quebracho pueden ocupar hasta 2.500 metros cúbicos de subsuelo.
Cuando decimos que hay raíces de amargura que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús, estamos hablando de algo muy serio. Quitar esas raíces tan desarrolladas y profundas como el amor propio excesivo, la ambición, la ansiedad o la hipocresía puede, y de hecho lo es, parecer un trabajo pesado, difícil y doloroso. Sin embargo, no tenemos que hacerlo nosotros. Solo debemos tomar conciencia de su existencia y pedirle al Señor que desarraigue estas malezas que nos impiden descansar en Él, y Él lo hará. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad.